el pozo de Brocal. Yo por ahí tengo algunas imágenes de algunos de los pozos que veo cotidianamente cuando salgo a caminar, pero haciendo un poquito de historia, es decir, cuando hay un asentamiento humano, lo primero que se trata de obtener son los servicios básicos para la supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Una fuente de agua. Generalmente un pueblo crece donde hay una fuente de agua permanente asegurada. Una vertiente, un arroyito que no se seca tan fácil en el verano, etcétera. Entonces la gente viene y como que le hace una ollita y un pocito, lo calza un poco y todos vienen a buscar con su balde, con su bidón, y así es como se empieza, digamos, a facilitar el acceso a esta agua. Yo tengo aquí un par de imágenes, uno es un saltito de un arroyo, uno de los que hay ahora por la costa, y es ese que está ahí con un pequeño saltito. Son uno de los tantos cursos de agua que hay alrededor de Candelaria, algunos que atraviesan prácticamente el casco urbano, y en eso, digamos, la gente normalmente iba con el baldecito o había por ahí la tacuara, y el cual se agachaban y tomaban el traguito y seguían viaje. ¿Y entonces, este que estamos viendo ahora? Esto es en la sector? Nueva Costanera, más o menos, por ahí, ha canalizado un poco, entonces, en el cual siempre hay ganado tomando, porque siguen siendo como abrevaderos de las vacas de los que crían acá en los alrededores, así que esta es una imagen de esto. Y también tengo otro ahí, que un pocito que estaba, ese pocito público que está ahí, es en la zona del Niño Perdido. Ahora ha quedado en el patio de una casa, porque han crecido muchas casitas ahí alrededor de lo que era el paseo del Niño Perdido, pero en el cual todos los vecinos ahí costeros de la avenida Bossetti y calle Pellegrini, venían con el bidón y vos veías que había como un desfiladero constante de gente que iba a buscar, son pequeñas vertientes o ojos de agua que le dicen la gente, en la cual también le hacen como una limpieza y todo el mundo sabe que ahí hay agua linda para beber, para lavar, por supuesto, con los cuidados correspondientes. ¿Y esta agua la gente iba y tomaba directamente exacto, o hacía un proceso? No, es decir, lo aconsejable siempre, el consejo es que todas estas aguas que están expuestas así a cielo abierto, es que se le haga una potabilización rápida. O puede ser un hervido, es decir, hervirlo durante 5 o 10 minutos y ya está listo como para preparar el biberón o la comida, o bien, es decir, echarle unas gotitas de lavandina. Viste que siempre se aconsejan, échale 2 o 3 gotitas de lavandina, déjelo asentar unos 5 o 10 minutos y después ya lo puede beber. Generalmente pasa eso con estas aguas. Ahora, si es para lavar la ropa, lavar un piso, bueno, inmediatamente así. Anda perfectamente. Perfectamente. Son aguas limpias, claras, generalmente no son aguas duras, porque son de las primeras napas, las primeras vertientes, las más próximas al suelo que caminamos, entonces generalmente están limpias, salvo los días de lluvia, cuando los torrentes la enturbian un poco, es decir, como que hay mucha decantación de lo que es la tierra de superficie, ¿no? Bueno, ¿tenemos más fotos por ahí? Sí, hay mucho más fotos, pero yo te quiero mostrar... ¿Qué me tenés ahí? Vamos a hablar de esto. ¿Que me querés hacer trabajar o qué? No vengo a ofrecerle una changa de albañil, sino, es decir, esto era lo básico. La roldana... Me acuerdo de mi abuela. Claro, sí, es decir, no tanto abuela, nosotros de mirar, si habremos hecho ejercicio con esto en el patio de casa, la famosa roldana, la soguita, es decir, y el balde. Y el baldecito. Siempre, es decir... Por eso estos pozos que yo te voy a contar hoy un poquito su historia, tienen que ver con esto, con el balde de pozo, el pozo de Brocal, que le dice, porque tenía ese murito alrededor que se llama Brocal, en el cual se evitaba que cualquiera pueda caer dentro del pozo, el gato se te iba dentro del pozo, el gallo que venía corriendo la gallina, que te iba... No. Entonces, es proteger un poco que no se te contamine el agua de ese pozo. Entonces, todo el mundo iba y sacaba. Era nuestro ejercicio y también por ahí hasta nuestra penitencia. Me tentaste. No, pero es cierto. Por eso era el brocal. Esa es la existencia del famoso brocal. O una tapa, por ahí le ponían algunos. Algunos más catel le ponían, como en el caso, una bomba, ¿sí? Una bomba en la cual, si vos tenías que darle manija, depende de cuál era el sistema, que era un embolo que tanto bombear, sacabas agua. Pero la mayoría, es decir, no teníamos la roldana. Y entonces cuando vos ibas, te decían, che, bueno, ahora te toca hoy a sacar agua al pozo y vos dale acá, no tenés un músculo que estaba como para competir en el próximo juego de Vita. Entonces, generalmente esto era lo que existía y todavía existe en muchos lugares, en muchos patios que hemos visto aquí en Candelaria, este pozo. Este pozo que vemos aquí, por ejemplo,
está en la calle Corrientes y Mariano Moreno. Este pozo tiene más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Sigue funcionando todavía. ¿Qué familia es? Mira, tengo anotado por aquí porque lo sí, lo tenés nada más. No, lo tengo anotado. La familia Acosta Sanabria. Acosta Sanabria. Allí, es decir, la abuela me cuenta que la construcción que está al lado es una casa típica, esa que se hicieron ahí por 1895, acá en Candelaria, que todavía algunas estructuras están en pie, que son ese tipo de casa típica de 2 aguas, con ladrillo prácticamente visto, siempre encalado, y bueno, y el pozo ese que estaba desde siempre en esa casa. Ellos viven ahí hace como 60 años, dice, cuando nosotros compramos esta casa ya existía el pozo, y ella me cuenta que sigue sacando todos los días para lavar, para hacer las tareas domésticas, a pesar de que tienen la conexión de la cooperativa, sí tienen el agua potable, pero este sigue siendo un eficaz auxiliar en esta casa, por ejemplo. Bueno, este otro, que tiene más bien una fachita de los viejos aljibes, que también ese es otro tipo de pozo, pero este en realidad es un pozo de brocal, está en la casa de la enfermera Rosmarín Saurralde. Está por esta calle que está acá, esta es Liniers, casi Mariano Moreno también, y me cuenta la señora Rosmarí que esta casa ella la heredó ella y sus hermanos de su papá. Su papá había sido peones de uruguayos panaderos. Ya hace como 100 años existió una vieja panadería en el lugar y me dice, cuando papá vino, que se hizo cargo del terreno, después nosotros vinimos de chicos, el pozo ya existía y sigue dando un agua muy buena, me dice, a pesar de que no lo usamos con roldana, sino que tiene un bombeador adentro, y dice, yo sigo cargando el tanque y sigue dando un agua muy buena, muy fresca, y que por supuesto está en pleno servicio. Tiene también la conexión de Coscal, Julio, ¿no? Sí, hablando de eso, sí. El sabor, bueno, el sabor de esta... Quien ha tomado agua de pozo seguramente no se olvida, ¿sí? Porque tiene un dulce especial, es decir, no es un agua dura, es decir, no es como con muchos minerales, sino al contrario, es un agua que está desmineralizada totalmente y es dulce, si quien la ha tomado seguramente no se va a olvidar nunca, a menos de que está siempre en una temperatura muy baja. Era clásico también en estos pozos de que pongan a enfriar el vinito, es decir, bajaban el vino con el balde y lo dejaban dentro del pozo, la heladera era el pozo. Es decir, che, hoy a las 12 vamos a comer ñoqui, che, bajá el tinto ahí abajo y lo ponían, y viste, o la sandía, la otra, la famosa, la sandía, claro, la sandía también la ponían, a veces se escapaba la sandía al balde y era todo un tema sacar la sandía, pescar la sandía de abajo del pozo, pero bueno, era también una práctica corriente. Y la otra, dentro de estos pozos, generalmente también la forma de, había esto, mira, que son las plantas. Es decir, muchos de los pozos tenían esto, es decir, esto es un pozo que si bien no está en servicio, todavía conserva todas esas plantas, porque están calzados con ladrillos generalmente o con piedras de arriba abajo para evitar desmoronamiento, entonces crecían todo tipo de plantas. Estas plantas son helechos, los helechos generalmente al no tener necesidad de mucha luz, pero sí de bastante humedad, crecían así dentro o así ese tipo de higueras, como vemos ahí que están también creciendo, era muy común dentro de los pozos. Por eso que dentro del pozo también había sapos. Y por eso de ahí viene el famoso dicho, este sapo de otro pozo. ¿De dónde viene el sapo de otro pozo? Era el que no era de ese pozo, el que es extraño de este lugar, este sapo de otro pozo, ¿sí? Este es un pozo que está en el cementerio, no está en servicio, pero muchos lo recuerdan como que cuando iban a llevar las flores a sus deudos, generalmente recurrían a eso para cambiar el florerito, para lavar un poco la tumba del ser querido que estaba ahí descansando, entonces todos se acuerdan de él. Bueno, después está el famoso pozo público, ¿no? ¿Y ese pozo cuál es? Bueno, este es el pozo de casa, este en casa todavía existe. Cuando yo quise hacer mi casa, lo primero que hice, vamos a conseguir agua como para la obra. Entonces vino un señor González con su yerno, que era don Oscar, y entre los dos me hicieron este pozo que tal cual está, es decir, hasta le terminaron haciendo el brocal con unos pocos ladrillos que había ahí, unos palos de Urunday del cerco, y que quedó tapado de esta manera. Bueno, así te presento de alguna manera algunos de los pozos que son los llamados pozos de brocal
y que tienen toda su historia y que felizmente siguen prestando su servicio como un agua necesaria para la vida de los candelarienses.